Estimados estudiantes, soy el profesor Francisco Solórzano. Seguiremos con la clase de electricidad y magnetismo. Hoy abordaremos el tema de energía magnética en un sistema de corrientes libres. Podemos ver la figura en la cual aparecen tres circuitos que transportan corrientes. Producto de las corrientes se generan una serie de campos ahí, unos campos B. Cada circuito tiene su respectivo campo. Como estamos usando la notación del libro de Barnes, al campo B le llamaremos inducción magnética. Hay otros libros que le llaman campo magnético, pero insisto, como usamos la notación de Barnes, al campo B le llamaremos inducción magnética. Note que las líneas de campo atraviesan la superficie de cada uno de los circuitos. Por lo tanto, producen un flujo sobre el propio circuito. Sin embargo, también son capaces de afectar a los circuitos cercanos. Es decir, que tenemos un flujo concatenado que produce un circuito J sobre un circuito K y viceversa. Aparte de esto, también existen fuerzas magnéticas entre dichos circuitos. Estas fuerzas magnéticas podrían hacer que los circuitos se deformen y producir un trabajo. Para simplificar el modelo de aproximación, consideramos que los circuitos son rígidos, es decir, que no pueden moverse. Así, el trabajo será igual a cero. Trabajo es igual a una integral de línea de fuerza a lo largo de una distancia. Si no existe desplazamiento, si esto vale cero, entonces el trabajo también es cero. Los circuitos que vimos antes son una simplificación del modelo real. Aparte del cable conductor, deben existir fuentes, que son las que producen que la corriente circule a través de dichos circuitos. Aparte, el cable conductor no es perfecto. Eso quiere decir que parte de la energía que entrega la fuente convierte en calor. Ese calor no es parte del trabajo reversible. Si yo quisiera presentar el circuito con un modelo con varios elementos, sería necesario introducir una fuente, un inductor y una resistencia para modelar las pérdidas por calor. Más adelante resolveremos un problema basado en esto. La fuente hace que la corriente vaya aumentando desde un valor inicial 0 hasta un valor final. Una vez que el sistema alcanza el estado estable, la corriente pues no seguirá aumentando. Para que eso ocurra, las pérdidas por calor que se presentan en el efecto resistivo deben ser compensadas por energía que me entrega la fuente. Recuerde, esta energía que entrega la fuente no es parte del trabajo reversible. Analizaremos un poco la etapa intermedia del proceso, en la que la corriente va aumentando y todavía no ha llegado al valor final. Tenemos ahí los circuitos nuevamente. Hay unas fuentes que no se demuestran. Suponga, por ejemplo, que son unas baterías. Cuando las baterías se conectan a estos circuitos, la corriente inicialmente es cero y comienza a aumentar. El efecto inductivo evita que la corriente cambie instantáneamente desde cero hasta el valor final.
Como los sistemas que estamos viendo están formados por cables conductores, la corriente que circula por ellos es corrientes libres de conducción. Cuando la corriente cambie en cada uno de esos circuitos, el campo B también lo hará, igual que el flujo, que es la integral del campo B sobre una superficie. Así podemos ver que cada uno de los campos que cambie producirá cambios en el flujo, ya sea en su propio circuito o en los circuitos de los alrededores. Aparte, un cambio en el flujo, según la ley de Faraday, produce una FEN inducida, donde la FEN inducida es igual a lo siguiente. Negativo derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Para analizar esto con detalle, recurriremos a temas que se han estudiado previamente. Uno de ellos es la potencia en los circuitos eléctricos. Para un circuito J, la potencia sería igual al voltaje externo o a la diferencia potencial externa multiplicada por la corriente I sub J, donde la potencia, si usted recuerda, es la derivada de el trabajo con respecto al tiempo. En este caso sería una potencia que me está entregando el circuito J. La carga y la corriente están relacionadas. La relación es que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto es válido para cualquier circuito. Bien, si mandamos esto a multiplicar aquí con la corriente, pues aparece la ecuación que tenemos acá arriba. El diferencial de trabajo sería la potencia por el diferencial de tiempo, tomando la ecuación que se vio en la diapositiva anterior. Al sustituir, se tiene esta expresión, ¿verdad? Donde potencia se multiplicó por diferencial de tiempo, igual que corriente se multiplicó por diferencial de tiempo y se convirtió en diferencial de carga. Bien. La diferencia potencial que tenemos en la fuente externa está asociada a una FEN inducida en cada uno de los inductores. Sin embargo, esa FEN inducida se opone al cambio en el flujo. Es decir, que se va a oponer a la diferencia de potencial de la fuente. Por eso el signo menos ahí en la expresión. Sustituyendo nuevamente la carga en términos de la corriente, pues tenemos esta expresión. Ahora, si relacionamos el flujo con la FEN de la ley de Faraday, tenemos que negativo FEN inducido multiplicado por diferencial de tiempo me produce diferencial de flujo, que fue lo que se hizo en esta expresión de aquí. Así que se ha llegado a una ecuación que relaciona el diferencial de trabajo con la corriente y con el cambio en el flujo.
el trabajo reversible realizado por la fuente externa y por lo tanto la energía magnética. Recuerde que en el trabajo reversible no se toma en cuenta las pérdidas. Cuando se suman todas las contribuciones es igual a la ecuación anterior. Es igual a esta ecuación de aquí. Se ha sumado eso para todos los circuitos. Como el flujo está relacionado con la inductancia, entonces lo expresamos en términos de la inductancia mutua. Así. Y se sustituye en la ecuación. Con ello van a aparecer aquí dos corrientes cuando se sustituya el flujo en términos de la inductancia mutua. Hay que tener presente que el flujo en un circuito puede ser producido por la corriente del propio circuito, pero también puede ser producido por los circuitos de los alrededores. Por eso vamos a tener una corriente I sub K y otra I sub J. Cuando el flujo sea producido por el propio circuito, el subíndice J y el subíndice K van a ser iguales. Cuando sea producido por circuitos diferentes, pues I sub J e I sub K van a ser distintos. Bien, haciendo la sustitución, la expresión queda como la podemos ver ahí. Queda una doble sumatoria. Para encontrar el trabajo, tendríamos que integrar esto, ¿verdad? Recuerde que ese integral de trabajo me va a dar la energía magnética reversible. Para hacer esa integral hay que analizar cómo va a cambiar la corriente en el tiempo. Y hay muchas opciones. Sin embargo, vamos a tomar una bastante sencilla. Se va a definir una función que va a tener un valor inicial en el tiempo en t igual a 0 de 0 y en un tiempo grande se va a estabilizar en 1. Cuando el tiempo sea grande, mi función se va a estabilizar en 1. Entonces, la corriente se define así, como la función que depende del tiempo multiplicado por el valor máximo que toma la corriente, que es en estado estable. Si el tiempo vale 0, mi función f es 0, y 0 por un número finito es 0. Es decir, que la corriente inicial va a ser 0. Cuando el tiempo sea un tiempo muy grande, f va a tender a 1. Así, la corriente para un tiempo muy grande simplemente me quedaría I sub J. Bien, sustituyendo las corrientes, así como la derivada de la corriente en la ecuación anterior, se llega a esta expresión. Y para encontrar la energía magnética hay que integrar esta expresión. Hay que integrar aquí y hay que integrar acá. El que se integraría sería f d de f. Cuando se plantea esa integral, f en t igual a 0 era 0. Y ya para t grandes se volvía 1.
realiza la integral, que le queda 1/2 de f cuadrado. Note que todo lo demás era constante. La inductancia mutua es constante en el tiempo, ya que los sistemas son rígidos y por lo tanto no se van a mover. Las corrientes, pues, este es el valor de estado estable, o sea, son constantes también. Entonces solo integro f de df, que es 1/2 de f cuadrado, evaluado desde 0 hasta 1. Y cuando evalúo en ese rango, pues me queda 1/2, que es este valor que está aquí. Jugando nuevamente con la definición del flujo y la relación con la inductancia mutua, pues la ecuación se escribe así. Bien. Si cambiamos la ecuación anterior y la expresamos en términos de densidades de corriente, vamos a recordar que el flujo se puede obtener integrando el campo B sobre una superficie. Integral de superficie. Y como el campo B se relaciona con el potencial vector, sería una integral de superficie del rotor del campo A, que es el potencial vector. Cuando le sacamos el rotor al potencial vector, esto nos da el campo B. Aquí tenemos una expresión que, usando el teorema de Stokes, se convierte en una integral de trayectoria cerrada de el potencial vector punto el diferencial de línea. Bien, entonces tenemos eso. En la notación de Wagner, el diferencial de línea para Wagner se expresa así. Este es el desplazamiento infinitesimal, es el TdS. Si en lugar de tener una corriente filamental, tuviéramos una corriente superficial, entonces jugaríamos con I sub J, diferencial de línea en el circuito J, y lo convertiríamos en una integral de superficie de la forma siguiente, así, donde K es la densidad de corriente superficial. Si en lugar de tener una densidad de corriente superficial tenemos una densidad de corriente volumétrica, pues la expresión cambiaría a la siguiente forma. Muy bien, vamos a comenzar con los problemas. El primer problema es bastante sencillo. Suponga que tiene un solo circuito filamental y desea determinar la energía magnética en función de la inductancia del sistema. Bueno, para resolver este caso, debemos recurrir a una de las ecuaciones que se dieron previamente. Y la más adecuada es esa ecuación que se presenta ahí, esta. Como solo es un circuito, tanto J como K van a ir desde 1 hasta 1, o sea, una sola vez. Y como solo es un término, entonces la energía queda dada por medio de esta expresión. Cuando la inductancia mutua tiene como subíndice JK el mismo número, significa que es la inductancia del mismo circuito, la autoinductancia, y esto se cambia entonces por un L, ¿no? La autoinductancia del propio circuito 1. Y la ecuación se reduce a lo que podemos ver ahí.
Bueno, veamos un sistema más avanzado. Ahora tenemos dos circuitos filamentales y se desea determinar la energía magnética en función de la inductancia del sistema. El problema es similar al anterior, lo único que ahora son dos circuitos. Observe que la corriente produce una inducción tanto para el circuito 1 como para el circuito 2 y tenemos un flujo propio del circuito y tenemos también un flujo que produce el circuito 1 sobre el 2 y viceversa. Ese flujo concatenado es el responsable de que haya una inductancia mutua. Bien. Para resolverlo, comenzamos con la ecuación que se vio previamente. Ahora, como son dos circuitos, el n aquí es 2. Y como el n es 2, J va a ir desde 1 hasta 2. Toma dos posibles valores, K va a ir desde 1 hasta 2. Toma dos posibles valores. Las combinaciones me dan 4 términos. Suponga primero que K está cambiando y J es constante. J va a valer 1 y K va a valer 1 y luego 2. Entonces, sustituyendo, el primer término sería J igual a 1 y K igual a 1. Este sería I sub 1 y este también I sub 1. Y eso aparece acá. Luego, como mencioné antes, J va a estar constante en 1 y K va a cambiar a 2. Si K cambia a 2 ahora, entonces tenemos lo siguiente. J vale 1 y K vale 2. J vale 1 aquí y K vale 2. Entonces sería M sub 1, 2, I sub 1, I sub 2 y el medio, ¿verdad?, que va en el frente. Aparece este término de aquí. Como ya K tomó los dos posibles valores, ahora le va a tocar a J cambiar. Ahora J va a valer 2 y K va a volver a valer 1. Entonces J vale 2 y K vale 1. J vale 2 y K vale 1. Entonces tenemos ese término de aquí. Para finalizar, el último término, tanto J como K valen 2. Y aparece esto. Bien. Al tener M sub 1, 1, eso significa que es la autoinductancia del circuito 1. Al tener M sub 1, 2, al tener M sub 2, 2, eso significa que es la autoinductancia del circuito 2. Están acá, es la 1 y la 2. Como las corrientes, tanto aquí son iguales a I cuadrado, y aquí también es I2 cuadrado, entonces aparecen acá. Por definición de inductancias mutuas, resulta que M sub JK es igual a M sub KJ. O sea, si invierto los índices, no pasa nada. Es decir, que de la misma forma que me va a afectar un circuito A a un circuito B, lo mismo ocurre a la inversa. Bien. Estoy usando notación del libro de Bagnes. En el libro de Bagnes, esta inductancia mutua es positiva. Sin embargo, si usted está trabajando con libros ingenieriles, no puede considerar a la inductancia mutua positiva o negativa. Solo la puede considerar positiva. Entonces, en ingeniería debería de presentar una respuesta así.
¿Qué significa el signo más o el signo menos? Bueno, lo que significa el signo más o el signo menos es que dependiendo de cómo circule la corriente en cada uno de los circuitos, los campos en el circuito 1 y en el circuito 2 pueden estarse apoyando, y cuando se está apoyando, la energía magnética tiende a aumentar, o sea, le pongo el signo más. Pero si una de las corrientes circulara en sentido opuesto, entonces los campos se intentarían contrarrestar. Es decir, que la energía en el sistema estaría disminuyendo. Y en ese caso le colocamos el signo menos. Vamos a proceder al siguiente ejemplo. Tenemos un solenoide ideal infinitamente largo y de radio A. Se desea determinar la energía magnética para una longitud L de este sistema. Suponga que la corriente que atraviesa el circuito es I. Bien, ya de un ejemplo previo, se encontró que la energía magnética estaba dada por esta ecuación. Aparecía un medio, L1 y 1 cuadrado. Pero cuando solo es un circuito, no vale la pena ponerle el subíndice 1. La inductancia o autoinductancia de un solenoide ideal de longitud L es esto: mu sub 0, n cuadrado, la longitud por la sección transversal. Y sustituyendo se llega a esta expresión. Ojo, aquí he utilizado un resultado previo de la autoinductancia del solenoide. Sin embargo, si yo no conociera esa autoinductancia, pues debería de utilizar otro camino. Aquí voy a presentar una alternativa. El método 2 es utilizando la energía magnética y el flujo. Para una espira, el flujo es la integral de B sobre la superficie. En un solenoide ideal, el campo B en el interior es uniforme y el campo B afuera es 0. B es igual vamos a ver. B es igual a nu sub 0 n pequeña, que es número de vueltas por unidad de longitud, multiplicado por la corriente. Como ese campo es uniforme, cuando integro sobre la superficie, el campo sale como una constante y me queda el campo como magnitud multiplicado por la superficie, que es pi a cuadrado. Bien, ya conociendo el flujo, es este de aquí, ya lo conozco. Entonces ahora utilizamos toda la ecuación. Solo es un solenoide, entonces esta sumatoria iría desde 1 hasta 1. O sea, un término nada más. Tenemos un medio, tenemos la corriente que es I, y tendríamos el flujo. Ese flujo en todo el solenoide sería el número de vueltas totales por el flujo en una espira. Y el flujo en una espira ya lo tenemos acá arriba. El número de vueltas totales es n grande y es igual al número de vueltas por unidad de longitud multiplicado por la longitud. Entonces se hace la sustitución, así como aquí, y se tiene la misma respuesta. Veremos el último caso. Este último caso me sirve para comprender cómo cambia la corriente en el tiempo. Se tiene un circuito con una autoinductancia L, una resistencia R,
Esta sirve para modelar las pérdidas. Y una batería. Todo está conectado en serie. Inicialmente se pide que utilice consideraciones energéticas para demostrar esa ecuación que está ahí. Posteriormente resolver la ecuación y luego suponer que desconecta la fuente una vez que la corriente alcanzó ese valor de la FEN entre la resistencia. Además hay que encontrar un tiempo de relajación y la energía magnética del sistema cuando se desconecta la fuente, que a eso se le llama posición 2. Bien. La figura que aparece ahí me describe la situación. Tenemos una fuente que está aquí. Tenemos el interruptor que está conectado acá en la posición 1, de modo que me quedan en serie la resistencia, la inductancia y la fuente. Y se pide que utilizando consideraciones energéticas se demuestre esa ecuación. Bueno, el trabajo por unidad de tiempo, que es la potencia, para la fuente está dado por la siguiente ecuación. La diferencia potencial entre las terminales multiplicada por la corriente que está entregando la fuente. Veamos qué pasa con el inductor y con el resistor. Pues la potencia en el resistor es la diferencia potencial en el resistor multiplicado por la corriente, que jugando se puede expresar como I cuadrado por R, después de utilizar la ley de Ohm. Ahora en el inductor, la potencia es la diferencia potencial en el inductor multiplicada por la corriente. Eso es L de I de dt multiplicado por I. Según la terminal de la batería, que es positiva, la corriente eléctrica saldría por esa terminal saldría aquí, vendría aquí por la terminal que entra la corriente al resistor. Esa es la positiva, y en el inductor, según la ley de Faraday, resulta que la FEN inducida en esta bobina se opone al cambio en el flujo. La corriente es la que me produce el campo B y me produce el flujo. Entonces, intentando oponerse, tendríamos esta terminal como una terminal positiva. De modo que intente oponerse al flujo de la corriente de aquí. Bien, cuando hacemos el análisis de esto, tenemos que la potencia que me entrega la fuente se reparte entre esos dos elementos. Entonces lo expresamos tenemos eso, la potencia en el inductor más la potencia en el resistor es igual a la potencia que está entregando la fuente. Mire que la corriente aparece aquí, aparece acá al cuadrado y aparece aquí. Si la cancelamos, claro, en esta parte del resistor me va a quedar I por R o R por I. Se simplifica a esa versión que tenemos. Y esa es la ecuación diferencial que se pedía demostrar en el inciso A. Pasando al inciso B, que hay que resolver la ecuación diferencial,
Pues lo que hacemos es que dejamos en un solo lado lo que tenga que ver con la corriente y con el diferencial de la corriente, y en el otro lado lo que tenga que ver con el diferencial de tiempo, es decir, separación de variables. La inductancia que está aquí la vamos a mandar al otro lado a dividir, pero antes necesito que este R por I pasarlo acá al otro lado. Cuando se hace eso, queda la expresión en esta forma. O sacando de factor común a la resistencia, mire que este no tiene resistencia, entonces va a quedar dividiendo. Cuando lo saquemos como factor común, la expresión queda así. Lo que se desea aquí es separar variables. Para separar esas variables, vamos a mandar el diferencial de tiempo al otro lado, y esta parte que tiene corriente va a pasar a dividir al d de i. Se integran ambos lados. La corriente inicial le vamos a llamar I sub 0 por conveniencia, y la corriente para un tiempo grande I de t. Tenemos esa expresión. Cuando la resolvamos, el lado izquierdo tiene la forma de un logaritmo, mientras que el lado derecho, como la resistencia y la inductancia son constantes, van a salir del integral y solo va a quedar la integral de d de t, que es t. Copiamos la misma ecuación, se resuelve. Vea que me interesa determinar la corriente. Como está dentro de un logaritmo, para sacarla de ese logaritmo, lo que debo hacer es elevar a la e, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, para mantener la igualdad. Aquí, evaluando los dos términos, y ahora elevándolo a la e, desaparece el logaritmo natural con el e, y en el lado derecho sí queda elevado a la e. Copiamos la ecuación, se despeja para la corriente. Y tenemos esa expresión. Esta expresión no solo me va a servir para el inciso B, sino que me va a servir para el siguiente inciso. Si usted recuerda, se consideró que la corriente inicial era 0. Si la corriente inicial es 0, la ecuación general queda más sencilla. Queda así, como se puede apreciar ahí. Esa gráfica de esta ecuación fue lo que mostré en diapositivas previas. Una función exponencial que se iba tendiendo a un valor estable. Ese sería el comportamiento de la corriente en un circuito RL con una batería. Ahí está el gráfico, este es el mismo que vimos antes. El valor de estado estable va a ocurrir cuando el tiempo sea muy grande. Como E está elevado, tiene un R aquí como exponente entre un L por T. Cuando el tiempo sea grande, entonces voy a tener E a la menos un número grande, y eso va a tender a 0. Si eso va a tender a 0, esto de aquí desaparece y solo me queda la fe de la batería
entre la resistencia. Esa diferencia de potencial de la batería entre la resistencia es la corriente de estado estable. ¿Qué pasa para un tiempo pequeño? Para un tiempo pequeño, suponga, por ejemplo, 0. Voy a tener E a la 0. Y E a la 0 es 1. Entonces tengo aquí en la expresión 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Luego multiplicado por este número finito, 0. Por un número finito es 0. Por eso la corriente inicial es 0. La constante de tiempo se define como L sobre R. Bien, el sistema pasa a la posición 2. Es decir que cuando el interruptor cambia de posición, la batería queda afuera y solo tenemos la resistencia y el inductor. El inductor tiene energía magnética. Ojo, en este caso no hay un elemento que compense las pérdidas por calor. Es decir, que la energía del inductor va a ir disminuyendo hasta que al final no tenga energía. Note que nuevamente tengo la ecuación que se obtuvo antes al resolver la ecuación diferencial. Sin embargo, como la batería ha quedado fuera, entonces esto va a ser 0 y este también va a ser 0. En esta nueva posición, el inductor ya tenía cierta corriente inicial y esa corriente inicial era el valor de estado estable, este de aquí. La ecuación queda como se muestra ahí. Ya había mencionado lo de la constante de relajación. Tau igual a L sobre R. Y por último, la energía magnética del sistema en esa posición. Ya sabemos que para un solo inductor, la energía es un medio de L por I cuadrado. Esa expresión de I. Elevando I al cuadrado, pues este es el resultado. Bien, muchas gracias por su atención.